Hola a todas y a todos, me da muchísimo gusto saludarlos. Soy la doctora Juanita y vamos a comenzar la conferencia introductoria del desafío 1, que va a ser relativa a las competencias. Espero que les sea de mucho provecho esta conferencia y que con ella obtengan ideas para resolver el desafío de la semana. Es importante saber que antes de empezar a hablar de competencias, nosotros queremos mostrarles el hilo conductor que tiene este curso, que como bien saben se basa en este esquema que pueden ver acá. Lo primero, cuando uno va a hacer cualquier secuencia didáctica, cuando va a hacer planeación educativa, cuando va a diseñar, lo primero que uno tiene que saber es la parte 1 de este esquema, es qué competencias o saberes esperamos que tengan nuestros participantes, nuestros alumnos. Es decir, antes de dar una clase, antes de dar una unidad didáctica, antes de dar un curso, antes de dar una asignatura, como le queramos llamar, lo primero que tenemos que preguntarnos es que cuando se acabe esa clase, ese curso, esa secuencia didáctica, etcétera, unidad didáctica, como le queramos llamar, insisto, ¿qué es lo que nuestros alumnos o los participantes en ese curso o actividad tienen que saber? Y cuando hablamos de saberes con S mayúscula, no solo de conocimientos, sino el saber conocer, el saber hacer y el saber ser, que son los 3 grandes saberes. Entonces, ese va a ser el hilo conductor inicial, el detonante del hilo conductor de cualquier secuencia didáctica y por tanto va a ser el paso 1 de este curso que va a corresponder con el desafío 1. ¿Cómo logramos ubicarnos correctamente en qué tienen que saber nuestros estudiantes o participantes cuando termine nuestro curso, unidad didáctica, etcétera? Después que tenemos eso claro, que parece sencillo, pero no lo es tanto, nosotros tenemos que alinear con esos saberes esperados una gran tarea integradora. Es decir, si yo espero que los participantes sean capaces de crear un mapa de lluvia de ideas que describa tal cosa, entonces yo necesito una tarea integradora donde ellos creen un mapa de lluvia de ideas, etc. Es decir, nosotros tenemos que ser capaces de con creatividad alinear una gran tarea integradora que mida una o cada una de esas competencias. Y eso lo veremos en la semana 2 o en el desafío 2. Además de eso, el tercer punto, que son los criterios de evaluación, van muy unidos con la tarea integradora y también los vamos a ver en el desafío 2, porque si yo soy capaz de integrar en una única actividad toda la evaluación de estas competencias, entonces yo tengo a su vez que saber cuáles van a ser los criterios con que yo voy a decir lo hizo bien, lo hizo regular, lo hizo mal, no lo hizo, etc. Ese va a ser el desafío 2. Posteriormente vendrá el desafío 3, como van viendo en este esquema, será el cuarto punto de acá, es decir, bueno, pero las competencias, estas o esa tarea integradora no se resuelve por arte de magia, sino se resuelve a través del proceso de enseñanza-aprendizaje. Y en ese proceso de enseñanza-aprendizaje nosotros vamos a hacer un conjunto de actividades que van a permitir, y actividades que por supuesto van a tener asociados recursos. Si mi actividad va a ser una conferencia, pues voy a tener como recurso un PowerPoint. Si mi actividad va a ser que resuelvan un crucigrama, pues voy a tener que tener el crucigrama, etc. O sea, las actividades tienen a su vez recursos que nos posibilitarán avanzar paso a paso en ese proceso de enseñanza-aprendizaje y que los estudiantes tengan todas las herramientas para poder resolver la tarea integradora y acreditar la competencia. Esos pasos 4 y 5 corresponderán al desafío 3, es decir, a la semana 3 de este curso. Y finalmente vamos a tener un cuarto desafío en la semana 4, vamos a tener la integración de todo esto. Ustedes van a tener que resolver una tarea integradora que va a hacer pasar por estos 5 momentos de una secuencia didáctica. No se preocupen, cada semana vamos a ir explicando
los contenidos, y ustedes van a ir desarrollando las habilidades y por supuesto las actitudes correspondientes a cada uno de estos momentos de la secuencia didáctica, de manera tal que al final puedan integrar todo y hacer la tarea integradora de este curso, que va a ser que elaboren una secuencia didáctica. Vamos a empezar entonces a hablar un poco de las competencias a partir de este eje articulador del curso. Vamos a concentrarnos entonces en el desafío que nos corresponde esta semana, las competencias y el propósito principal de aprendizaje que van a tener ustedes es que al finalizar este desafío, ustedes sean capaces de aplicar el modelo por competencias en la definición de los propósitos de aprendizaje. En palabras sencillas, que sean capaces de saber escribir competencias, pero escribir en competencias no de una manera formal, sino escribir competencias para que ustedes puedan mejorar sus clases y mejorar sus secuencias didácticas. Cada semana, como deben haber visto ya y como les hemos explicado, ustedes tienen el desafío con los criterios de evaluación del desafío a través de una lista de cotejo, pero además van a tener insumos e ideas. Esta conferencia, van a tener una conferencia cada semana, excepto la última, donde va a ser un insumo para lo que ustedes van a hacer. Les vamos a dar también otros insumos y les vamos a dar ideas que estamos seguros que les van a ser muy valiosos. Y por eso les pedimos que siempre revisen el aula virtual con detenimiento, escuchen estas conferencias con detenimiento, etcétera. Las pueden escuchar desde sus celulares, tablets, pueden estar incluso haciendo otras cosas, pero es importante que aprovechen incluso las ventajas de la tecnología, porque si esta conferencia fuese presencial, pues yo les daría la conferencia y me voy y se acabó. Pero como esta conferencia es virtual, si usted no entendió algo, usted puede dar para atrás el video, volverle a escuchar, etcétera, y así aprovechar también las ventajas de lo virtual. Vamos a hablar entonces, ya entrando en materia, un poquito de la educación basada en competencias. La educación basada en competencias es un paradigma educativo que empieza a salir hace algunos años, a ponerse a la luz. Pero yo, en mi opinión personal, yo siento que se ha vulgarizado mucho la educación por competencias y se ha vulgarizado mucho sobre todo por la incapacidad de comprender bien. El problema es que la educación por competencias nace del tema de la competitividad laboral, nada que ver con nuestra propuesta educativa. Y en ese sentido, podemos decir incluso hasta que ideológicamente la educación por competencias es realmente percibida por una parte de nuestra sociedad como un paradigma competitivo. E insisto, nada tiene que ver nuestra propuesta con esa visión. Por el contrario, nosotros nos centramos en una visión mucho más pedagógica. ¿Y qué significa la educación por competencias desde el punto de vista pedagógico? Significa decir, bueno, yo necesito, sobre todo en este siglo XXI, donde ya el profesor no es un sabio, donde ya todo el saber está en internet, donde realmente con el desarrollo de la sociedad, de la información y del conocimiento, ya ese profesor sabio que venía a dar cátedra y a mostrar un saber único, ya tiene que dejar de existir, porque el saber está en internet y de repente hasta nuestros alumnos nos retan por ello. Entonces, ¿en qué tengo que convertir el proceso de enseñanza-aprendizaje? Tengo que convertirlo en un espacio donde yo haga que mis alumnos sepan buscar información, sepan gestionar información, pero además cuando la tengan y sepan gestionarla y sepan utilizarla, desarrollen a partir de esa información habilidades y sobre todo desarrollen actitudes, porque lo que nos define son las actitudes. Hay iguales conocimientos, iguales habilidades, con diferentes actitudes somos personas diferentes. Esa es nuestra apuesta educativa, de la educación por competencias. Sentimos muchas veces que la educación por competencias es algo así como el Quijote. Todo el mundo habla de ella, pero nadie sabe bien lo que es. Y entonces eso ha hecho que se tecnocratice y se haya convertido en muchas ocasiones en obligar a los profesores a escribir competencias, subcompetencias, hacer matrices de no sé qué, etcétera, sin saber bien por qué y para qué lo hacen.
Entonces, en nuestra propuesta educativa, la educación por competencia va orientada más a la resolución de problemas, al desarrollo del pensamiento crítico, al desarrollo de habilidades y de actitudes. Y no se puede concebir como una ruptura, como un nuevo modelo educativo caído del cielo, que no tiene nada que ver con todo lo anterior. Al revés, la educación por competencias es evolución y es una evolución necesaria con los cambios que se dan a partir de la sociedad de la información y del conocimiento. ¿Qué son entonces las competencias? Bueno, hay muchísimas definiciones y de hecho ustedes van a trabajar eso en esta semana, van a buscar varias definiciones de competencia. Sin embargo, hay algunos aspectos en que coinciden la mayor parte de los autores. Y dicen, las competencias son la facultad de movilizar un conjunto de recursos para enfrentar con pertinencia y eficacia una situación problema. Fíjense que aquí no hay nada de competir y no hay nada de hacerme competitivo en el mercado ni quítate tú para ponerme yo. No, aquí se habla de lograr que de nuestras aulas salgan alumnos que realmente dispongan de recursos que les permitan, ante una situación problema determinada, poder enfrentarla con eficacia y con pertinencia. Es decir, que sepan aplicar los conocimientos, que tengan habilidades que les posibiliten aplicar los conocimientos. No basta leerse un libro, basta saber qué hago con lo que me leo. Y entonces eso es lo que, en eso se centra la educación por competencia, que mis alumnos no solo adquieran conocimiento, sino también adquieran habilidades y actitudes. Y eso rompe con los paradigmas clásicos, porque antes dábamos una conferencia y hacíamos un examen. Por tanto, dábamos conocimiento, dábamos saberes, pero solamente el saber conocer, y evaluábamos. Entonces, a través de un examen, sí, sabían conocer. Y alguna que otra vez evaluábamos un poquito si habían adquirido alguna habilidad. Y hasta ahí. Ahora se trata de centrarnos no en el saber conocer, sino en el saber hacer y en el saber ser. Es decir, integrar las tres cosas. No podemos hablar de una competencia con uno solo de los saberes. La competencia al final es una combinación de lo que yo sé, las habilidades, como yo manejo lo que yo sé y sobre todo las actitudes. ¿Qué características tienen entonces las competencias? Bueno, las competencias pertenecen al sujeto, evidentemente son saberes adquiridos por un sujeto y por eso les decía, implican habilidades y actitudes también, no solo conocimientos. Se desarrollan, o solo se muestran en situaciones problemas. Nosotros, ¿quiénes somos? Se sabe bien quiénes somos cuando nosotros actuamos ante un problema. Y cuando digo actuamos, actuar moviliza tus conocimientos, moviliza tus habilidades e, insisto, sobre todo moviliza tus actitudes. Las competencias son transferibles a diferentes situaciones, no son únicas para una situación. O sea, uno con todos esos saberes, uno los moviliza ante diferentes situaciones. Y se pueden observar sobre todo en las conductas, como digo, en las actitudes. Por tanto, las competencias dan cuenta de un saber puesto en ejecución. La competencia es dinámica, la competencia se sabe cuando se ejecutan esos saberes. Y por supuesto se adquieren con la experiencia, no son innatas, no nacemos con un código de barra que nos diga si somos competitivos o no, competentes o no. Incluso hasta las competencias más elementales que podemos ver que casi son innatas. Ay, como decimos, este muchacho es muy inteligente, o este muchacho mira que bien tiene pensamiento lógico, etcétera. Esas competencias, hasta en las aptitudes con P más desarrolladas que tenga o en las menos que tengamos, esas competencias se pueden desarrollar. Es decir, si usted es bueno comunicando, qué bueno, no tiene que desarrollar tanto esa competencia. Pero si usted es malo comunicando, no quiere decir que usted no pueda comunicar. Es una competencia que usted puede desarrollar. Y por supuesto, entonces, si lo pensamos así, las competencias hacen referencia a un sujeto integral, hacen referencia, por tanto, a un proceso de enseñanza-aprendizaje que tiene que ir vinculado a la formación integral del sujeto. Entonces, ¿cómo redactamos una competencia? Pensando en todo lo anterior. Un tip importante es siempre pensar, antes de empezar un curso, antes de empezar a planear, antes de empezar una clase, etc. Pongan en su cabeza la siguiente frase. Cuando yo termine esta clase, esta unidad didáctica, este curso, este taller, lo que estoy haciendo, ¿qué es lo que yo
quiero que los participantes sean capaces de. Y entonces yo necesito tener un verbo, sean capaces de crear, analizar, etcétera, ¿no? Necesito un verbo, pero necesito un verbo que sea medible y observable, porque hay verbos que no tienen esa capacidad. Recuerden que después vamos a hacer la tarea integradora, que es la que va a medir ese verbo. Entonces, si yo lo que quiero es que mis participantes sean capaces de andar en bicicleta, bueno, pues entonces el verbo tiene que ser andar en bicicleta. Yo puedo medir si anda en bicicleta o no, ¿ok? Y después tiene que haber el objeto de acción o de conocimiento, es decir, el verbo es andar. ¿Andar en qué? No es lo mismo andar en patines que andar en bicicleta, que andar en patineta. O sea, andar en un objeto, una acción, y después un objeto de acción o de conocimiento. Y después finalmente, ¿para qué? O sea, yo quiero que sean capaces de andar en bicicleta. ¿Para qué? ¿Por qué quiero que anden en bicicleta? Yo quiero que anden en bicicleta en situaciones complejas de tráfico para poder mejorar la educación vial. ¿Ok? Entonces, hay un verbo, hay un objeto de acción, de la acción de ese verbo, y finalmente una finalidad. ¿Para qué o por qué queremos? Es importante también, como les decía, que la competencia incluya estos tres dominios, es decir, el dominio del saber, el dominio del saber hacer y el dominio del saber ser. La actitud también. Si no es una competencia, es un objetivo. El hecho de que conozcan el reglamento de tránsito es un objetivo, porque eso nos deja solamente en la dimensión del saber conocer. Una competencia tiene que movilizar simultáneamente saber conocer, es decir, conocimientos, saber hacer, es decir, habilidades, y saber ser, es decir, actitudes. Sin embargo, una competencia puede traer implícitas subcompetencias u objetivos de aprendizaje, que es otra cosa. O sea, yo quiero que ellos sean capaces de andar en bicicleta en situaciones complejas de tráfico para poder mejorar la educación vial. Eso no quiere decir que esa sea y que yo eso lo voy a lograr en 2 minutos. No, ahí va a haber subcompetencias u objetivos que vamos a tener que seguir, y primero van a tener que conocer el reglamento de educación vial, y también van a tener que a lo mejor conocer, no sé, la estructura de la bicicleta y las partes de la bicicleta, etcétera, ¿no? Y también van a tener que a lo mejor hacer algunas actividades de educación vial, etcétera, etcétera. Van a tener que hacer algunos ejercicios para adquirir la habilidad de andar en bicicleta. ¿Ok? Es decir, la gran competencia que va a corresponder, la semana que viene lo veremos, a la tarea integradora, o las grandes competencias que van a corresponder con esa tarea integradora, pueden dividirse en subcompetencias o en objetivos concretos de aprendizaje. Entonces, yo creo que con estos insumos de esta conferencia, más los otros que les damos, ustedes tienen ya van a tener como toda la idea de lo que necesitan para poder resolver el desafío de esta semana. Miren, vean los otros materiales que les pusimos, revisen las ideas que les ponemos, pongan nuevas ideas, incluso compártalas en el foro. Estoy seguro que se les pueden ocurrir otras buenas ideas también, y compartirlas con sus compañeros. Aquí tienen un tema de la colaboración y la cooperación, es importante y es imprescindible para en las actitudes, como estaba diciendo, en la adquisición de las competencias. Entonces, compártanos con sus compañeros, háblenlo con sus compañeros a través de foros. Vamos a tener también una reunión sincrónica cada semana de aclaración de dudas. No se asusten, realmente escribir competencias parece muy complejo, no lo es. Hay que practicarlo, hay que escribirlas. La primera no nos van a quedar muy bien, la segunda nos van a quedar mejor y las terceras nos van a quedar impecables. Entonces vamos a poder hacer este ejercicio durante todo el curso, no va a ser algo terminado y único esta semana, pero van a ver que lo van a lograr. Entonces, mucho ánimo, les deseo una excelente semana. El equipo de Grupo Avance Educativo está a sus órdenes en todo momento para apoyarlos con las dudas.
Nos vemos en la sesión sincrónica, que aunque no es obligatoria, es recomendable, así que ojalá realmente tengan el tiempo de participar. Si no, por supuesto les enviaremos el enlace de la grabación y también en el foro para compartir ideas y sobre todo debatir. No hay que tener ningún miedo a pensar diferente, ni siquiera con el equipo de GAE, al contrario. En las diferentes perspectivas es que se construye el conocimiento, así que también los animo a discrepar, por supuesto con el respeto que merecemos todos, y a construir entre todos un conocimiento colectivo que estoy segura que superará a cualquiera de las creaciones individuales. Nos vemos en la conferencia, o nos oímos en la conferencia de la semana próxima y en las reuniones sincrónicas, y les deseo una excelente semana a todos. Muchas gracias.